primer libro de Samuel, versos 18 del capítulo 16 o capítulo 16, verso 18, dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Está hablando este criado del rey David. Y bueno, antes de ser rey, cuando todavía era pastor de ovejas, y en el audio anterior hablábamos acerca de que sabe tocar y mencionábamos qué es lo que representa eso, y en este día quiero compartir con ustedes la segunda característica, que es ser valiente. David era valiente. Mi nombre es David Ramírez y nuevamente traigo una reflexión acerca de la palabra de nuestro Dios para seguir conociéndolo un poco más, también para que nosotros podamos ir avanzando en nuestra vida e ir agregando esas características que puede ser que nos hagan falta. Tal vez algunas ya las tenemos o hay que perfeccionarlas, hay que fortalecerlas, pero bueno, yo creo que siempre es importante enfocar un poquito a estos hombres de Dios para aprender también de ellos. Y bueno, enfocándonos, como mencionaba hace un momento, en David, vamos a hablar acerca de ser valiente. ¿Cómo es que podemos entender que el rey David era valiente o qué es ser valiente? Bueno, lo primero que quiero mencionar es que hay una diferencia entre ser valiente y valentón, ¿no? Hay personas que son valentones y eso incluso, si uno busca la definición en el diccionario, dice que es gente arrogante que presume una valentía que no tiene. Es decir, solamente, como dicen por ahí, es puro ruido, no es que realmente sean valientes, son personas que gritan y manotean y hacen alarde y escándalo, pero a la verdad no son valientes. ¿Qué quiere decir entonces ser valiente? Bueno, en el caso del rey David era un hombre que no le huía a las circunstancias. Él dice que aquí mismo en el primer libro de Samuel, capítulo 17, cuando va a matar a Goliat, vamos a leer lo que dice para que veamos cómo es que era valiente y de dónde provenía esa valentía que él tenía. Vamos a leer a partir del verso 34, primer libro de Samuel 17:34. Aquí es cuando David va a ver a sus hermanos y ve que Goliat sale a retar al ejército de Israel y nadie se atreve a enfrentarlo, y entonces David dice que él lo va a enfrentar y se entrevista con el rey Saúl, y entonces le dice el rey Saúl, vamos a leer desde el verso 32, dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de su quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. ¿Por qué era valiente David? Porque él se atrevía a enfrentar esos retos que para otros podían ser imposibles, podían lucir sumamente complicados, y entonces esa valentía la demostraba enfrentando en este caso a Goliat, pero insisto, no era valentón de sí, yo puedo porque yo, no, sino que la valentía que David tenía provenía de la confianza que tenía en Dios, porque aquí dice en el verso 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces, ¿de dónde venía esa valentía? Pues de la confianza que tenía en Dios, que si Dios le había librado anteriormente de otras batallas, pues lo libraría también de esta. Entonces, David era un hombre valiente, un hombre que se enfrentaba ante esos retos, ante los problemas que se podían presentar en su vida, y quiero también que podamos comprender un poquito más a profundidad lo que es ser valiente. A veces pensamos que alguien valiente es alguien que nunca cae, que nunca se cansa, que nunca se desanima. No, eso no necesariamente es ser valiente. Un valiente puede desanimarse, pero la valentía es levantarse
y continuar. No significa que si yo me desanimo, me entristezco, ya no quiero hacer las cosas, entonces no soy valiente. No, de eso no depende nuestra valentía. Nuestra valentía depende de que busquemos a Dios, nos levantemos y sigamos adelante. Eso es ser valiente. Un valiente no es alguien que no se desanima. Un valiente no es alguien que nunca cae. Un valiente es el que cae y se levanta, el que se desanima y recobra ánimo, el que ya no tiene ganas pero se levanta y lo hace. Eso es un valiente. Y miren, para poner un ejemplo, hablando del rey David, que aquí en este capítulo 16 vimos cómo dice que era un hombre que sabía tocar y era valiente, y vemos cómo se enfrenta ante Goliat y lo derrota además. Pero vamos a ver qué sucede con el rey David, si es que él siempre estaba en esa cumbre de la valentía y con arrojo y siendo un guerrero, o a veces también podían sus fuerzas flaquear. Vamos a ver, aquí les decía en primer libro de Samuel, capítulo 30, por favor, y vamos a leer a partir del versículo 6. Pero déjenme les cuento un poquito qué está sucediendo aquí. El rey David con sus hombres, con el ejército que él tenía, estaban del lado de los filisteos por circunstancias que después podremos platicar, pero van a una guerra, y entonces los filisteos dicen: ¿saben qué? Mejor que se regrese David con sus hombres porque puede traicionarnos y entonces nos van a derrotar. Esto es muy a grandes rasgos. El rey David regresa con su gente, y cuando vuelven a su campamento se dan cuenta que fueron atacados, que pusieron fuego en sus casas, en sus tiendas, y que además se llevaron a todos, a sus mujeres, a sus niños, a los ancianos. Y entonces los hombres del rey David estaban enojados, y dice aquí este verso que les mencionabas, primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 6, dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Fíjense cómo el ser valiente no es que nunca sientas angustia, no es que nunca te desanimes. Aquí dice claramente que en el verso que leí les dice que David se angustió mucho. David se angustió mucho, pero se fortaleció, dice más adelante, en Jehová su Dios. Qué lindo es todo esto, qué hermoso es, porque David consulta a Dios y le dice: alcanzaré a estos hombres, y Dios les dice, más bien le pregunta primero: los perseguiré, y Dios le dice: persíguelos, y él le dice: los alcanzaré, los alcanzarás, los derrotaré, los derrotarás. Entonces la fortaleza, la valentía que tenía David provenía de Dios. Y aunque, insisto, en este momento él sintió, dice en el verso que les leí, que se angustió mucho. Entonces no era valiente, sí, vaya que lo era, porque aunque se angustiaba, se fortalecía en el Señor. Así es que tú y yo, mi amigo y hermano, si en algún momento nos sentimos angustiados, no es que no seamos valientes, busquemos la fortaleza en el Señor. Si en algún momento nos desanimamos, no es que no seamos valientes, sí que lo somos, busquemos la fortaleza en el Señor, nos levantamos y seguimos adelante. Si en algún momento nos sentimos cansados, tal vez hay enfermedad en nuestra vida, tal vez la economía a veces no es lo que uno esperaba, y nos desanimamos y nos preocupamos, y hay angustia en nuestro corazón, y entonces decimos: no, creo que no soy valiente, esto no es para mí. No, mi hermano, sí lo somos, sí somos valientes, porque Dios está con nosotros. Esa es la valentía. Me encanta cuando Dios le dice a Moisés que vaya y hable con Faraón, y Moisés le dice: ¿quién soy yo para ir a hablar a Faraón? Y Dios le dice: ve, porque yo estaré contigo. Y me gusta, porque no es quién era Moisés, no es quién seas tú, no es quién sea yo, sino quién va con nosotros. Dios le dice: ve, porque yo estaré contigo. No se trata de quién soy yo, sino de quién va conmigo. No es quién seas tú, sino quién va contigo. Dios va contigo. Fortalécete en Él, y cuando haya desánimo, acuérdate de tu Dios, que Él está contigo, y dile: Señor, levántame. Hoy mis rodillas están débiles, hoy no tengo fuerzas, hoy no tengo ganas, hoy me siento desanimado, pero fortaléceme, Señor, dame tú la fortaleza. Y entonces Dios nos va a fortalecer y vamos a poder continuar, y entonces vamos a ver cómo sí que somos valientes, sí lo somos, aunque a veces, insisto, vengan esas circunstancias adversas que nos hacen tambalear, pero mantengámonos firmes. Una victoria no se obtiene si no hay guerra, si no hay pruebas, si no hay una lucha. Tiene que haber una prueba, tiene que haber una circunstancia, una dificultad
para que entonces podamos tener una victoria. No podemos demostrar nuestra valentía si nunca vienen situaciones adversas. No podemos demostrar cuán valientes somos si nunca nos enfrentamos a un Goliat, a un oso, a un león o a cualquier otro tipo de pruebas. Ahí es donde realmente mostramos cuán valientes somos en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. E insisto, aunque pueda uno al momento dudar un poco y no sé si podré, esto es difícil, quién sabe si pueda, eso, mis amigos y hermanos, no es que no seamos valientes, no es que David no fuera valiente cuando sintió, dice aquí que mucha angustia o que se angustió mucho, sí era valiente, pero se fortaleció en su Dios y entonces esa valentía salió y fue y persiguió a estos hombres. Y más adelante esa historia dice que los alcanzó, los derrotó y dice literalmente que recuperó todo, que no le faltó nada de lo que le habían quitado, ni de artículos, ni de personas, ni nada, lo recuperó todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque se fortaleció en el Señor, buscó la dirección de Dios, sumamente importante también buscar la dirección de Dios, y entonces saben, tenemos una victoria segura cuando Dios nos dice, ve, lo puedes hacer. Entonces, mis amigos y hermanos, les dejo con esta reflexión acerca del rey David, y pues también nosotros tengamos o tomemos esa fortaleza de Dios. También la Biblia lo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que seamos valientes como el rey David, y cuando haya momentos de debilidad no significa que no eres valiente, sí lo eres. En el nombre de Jesús lo eres, y entonces Él te va a fortalecer y vamos a salir adelante. Cuídense mucho, nos saludamos nuevamente en un próximo audio. Que estén muy bien, que Dios me los bendiga y los guarde. Les mando un muy muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Amén.